En Memphis, Tennessee, el fantasma de una colegiala se aparece en un teatro histórico. En Egipto, la tumba de un faraón moribundo cambió totalmente de forma. Y en España, un castillo estaba en riesgo de ser atacado, a menos que un noble hiciera el sacrificio definitivo. Seguidme en este viaje a estos y otros lugares de leyenda, donde se vertió sangre, pero no olvidan a los muertos. Me llamo Josh Gates. He viajado millones de kilómetros y he explorado más de 100 países. La pared se está desmoronando. ¡Se está derrumbando! Y mis destinos favoritos tienen historias increíbles que contar. Estas son las historias y secretos de esos lugares legendarios. Algunos de los lugares más bonitos del mundo fueron también escenarios de una crueldad tremenda. En el sur de España hay una fortaleza que encaja totalmente con esta descripción. No solo fue el lujoso hogar de los líderes de ejércitos que conquistaron la región, sino que también fue donde la depravación de un hombre transformó un gran palacio en una torre de tortura y asesinato. La fortaleza del sadismo. A 390 kilómetros del sur de Madrid, en la ciudad española de Córdoba, se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, el castillo medieval de la ciudad. Si paseas por las imponentes torres, los jardines y las fuentes, es fácil ver por qué todos, desde los visigodos y los moros hasta los monarcas españoles, eligieron vivir en este lugar. Tras años de ocupación mora, los reyes Isabel y Fernando II lo conquistaron y pasaron a vivir aquí a finales del siglo XV para establecer su dominio. Aquí fue donde la pareja real se reunió con Cristóbal Colón y le prometieron apoyar sus expediciones. Un momento inmortalizado en piedra en los jardines del Alcázar. Y este también fue uno de los lugares que tuvieron un papel clave en un periodo de 350 años de inimaginable sufrimiento, conocido como la Inquisición Española. En caso de que se durmieran durante las clases de historia sobre la Inquisición, les haré un resumen. Los monarcas españoles decidieron unir el país utilizando el catolicismo como religión obligatoria de todos sus súbditos. Cualquiera que se resistiera era catalogado de hereje y acababa en la cárcel, torturado o asesinado o las tres cosas, todo en nombre de la Iglesia. En 1499, Isabel y Fernando dieron el Alcázar a la Iglesia para que lo usaran como cuartel general de la Inquisición en Córdoba. El obispo Diego Rodríguez Lucero fue nombrado inquisidor jefe de la ciudad. La tarea de Lucero consistía en descubrir y castigar a los herejes, pero no olvidaba que trabajaba para alguien más poderoso. Cuando condenaba a los herejes, Lucero se hacía con sus propiedades y las compartía con la corona. Eso sí, después de guardarse un poquito para sí mismo. Su gran número de condenas le hizo ganar la confianza de la reina, que le dio incentivos y poder para acusar de herejía a quien él quisiera. Cuanto más rico, mejor. Para alguien con la mala suerte de acabar en la diana de la Inquisición, había pocos recursos. Lucero encerraba a los acusados en su cámara de torturas personal del Alcázar. Allí le conocían como el Tenebrero, porque su sadismo tenía mucho de tenebroso. Se dice que quemó a 107 personas en la hoguera en un solo día. Lucero también aprovechó la oportunidad para usar su poder ilimitado con fines sexuales, cuando encontró a una mujer bella que le atraía. Estaba casada con un hombre llamado Julián Trigueros.
Lucero envió a sus agentes para hacer prisionero a Trigueros, con la frecuente acusación de herejía. Pero Julián Trigueros era un hombre de gran influencia y la aprovechó para luchar por su vida. Desde su celda en el Alcázar, logró enviar un mensaje al rey Fernando, en el que se declaraba inocente, sabedor de que una orden real sería su única esperanza de evitar que Lucero le quemara en la hoguera. El rey estudió el caso de Trigueros, pero lo envió al arzobispo de Sevilla, quien a su vez lo remitió a Lucero. Antes de que Trigueros pudiera causar más problemas, Lucero ordenó que lo quemaran en la hoguera. Entonces forzó a la viuda del ejecutado. En 1504 el número de muertos de Lucero iba en aumento. Los cordobeses ya no aguantaban más su tiranía y finalmente tuvieron suerte. La seguidora número 1 y protectora de Lucero, la reina Isabel, estiró la pata. Sin ella, los más poderosos de la ciudad se unieron para acabar con los abusos de Lucero. Idearon un plan para asaltar el Alcázar y detenerle. Cuando Lucero descubrió la amenaza, se preparó para ejecutar a una serie de prisioneros antes de que pudieran testificar contra él. Pero la desesperada nobleza de Córdoba no perdió el tiempo y asaltó la fortaleza para liberar a los presos que había en la mazmorra. En la pelea, Lucero se disfrazó y consiguió escapar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Lucero no pudo resistir mucho tiempo escondido. Le detuvieron y le llevaron a juicio. Aunque le declararon culpable, el castigo no estuvo a la altura de sus crímenes. Debido a un error judicial, Lucero permaneció en la cárcel solo unos meses y luego fue puesto en libertad. Vivió el resto de su vida en una finca sevillana incautada durante la Inquisición. Muchas de las víctimas de Lucero fueron absueltas de sus supuestos delitos. A algunas incluso las recompensaron. Pero para los cientos de personas que perdieron la vida en el Alcázar, el esplendor del castillo no puede limpiar las manchas de sangre del pasado. Hoy tiene otra vida como monumento a los peligros del poder absoluto y la persecución religiosa. Dejamos Córdoba para dirigirnos a 1600 kilómetros al norte, al condado de Cork, en Irlanda, a otro lugar repleto de desgracias, una prisión brutal conocida como Isla Spike. Miles de hombres lo pasaron mal allí, y dentro de sus pabellones había pocas esperanzas de escapar, ni siquiera tras la muerte. Espíritus encadenados. La ciudad portuaria de Cork es un lugar vibrante y moderno con una larga historia. Pero a menos de 2 kilómetros de estas coloridas calles se encuentra la isla Spike, un sitio conocido por su oscuridad y su tristeza. Aquí se construyó un fuerte militar en 1779, bajo la dominación británica, durante la gran hambruna de la década de 1840. El fuerte fue convertido en prisión, la más grande del mundo. A los presos que se portaban mal los traían aquí, al bloque de castigo. Dentro, los presos eran aislados, encadenados a las paredes, y solamente comían pan y leche. Se dice que los fantasmas de los criminales pasean por este complejo, resucitando recuerdos tristes de un lugar conocido como el infierno de Irlanda. Tras haber pasado bastante tiempo explorando la isla Spike, John Golding conoce bien a estos espíritus. La isla Spike es uno de los lugares más encantados de toda Irlanda. Aquí he sentido la presencia de espíritus al menos media docena de veces. Los investigadores que han barrido este lugar buscando actividad paranormal afirman que uno de los espíritus más animados es el de Thomas Mars. En 1866, cuando Mars estaba preso en el bloque de castigo, usó sus propios grilletes para ahorcarse. Esta era la celda de Thomas Mars, donde se quitó la vida. He estado varias veces solo en este edificio y he oído cadenas arrastrándose. Es un lugar muy inquietante.
En el bloque B, un asesino llamado Seamus Walsh pasó 3 años en la celda 6 durante la década de 1840. Aquí está la celda donde estuvo encerrado Seamus Walsh. Era un asesino despiadado, inmisericorde y depravado. Estaba aquí con otros 2 asesinos, pero ellos no querían estar con él. Le tenían miedo. La gente ha sentido su presencia en esta celda a lo largo de los años. Dicen que sigue apareciendo en esta celda. De hecho, han hecho fotografías a una figura, un ser negro que creemos que es Seamus Walsh. Foto de un testigo. Pero Walsh no ha sido el único espíritu fotografiado en la isla Spike. Hace un par de años, en una de las visitas nocturnas, una turista hizo una foto en esta zona, desde donde estoy yo hacia el pasillo. Cuando volvió a casa, vio en una de las fotos la silueta de un hombre de pie en medio del pasillo. Se ven las piernas del hombre. Y parece que está sujetando algo, suponemos que un rifle. Muchos creen que este fantasma en particular es el espíritu del capitán Patrick White. Y según la leyenda, el capitán White, o al menos su fantasma, lleva décadas haciendo rondas aquí, en la isla Spike. A principios de los años 20, durante la Guerra de Independencia irlandesa, los británicos usaron el fuerte para encarcelar a sus presos políticos. Entre ellos estaba el capitán Patrick White. Era un oficial del IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Eso significaba que cuando lo capturaron y lo llevaron a la isla Spike, sería perseguido. El 1 de junio de 1921, Patrick White, capitán del IRA, el Ejército Republicano Irlandés, salió al patio de la prisión con otros presos para jugar al hurling, el deporte nacional de Irlanda. Este era el patio de la cárcel, la única zona donde los presos podían pasar su tiempo de descanso. Las reglas eran sencillas, quédate en el patio y no protestes. Pero los guardias de prisiones militares británicos, como el soldado Whitehead, estaban encantados de molestar a los oficiales irlandeses como el capitán White. Durante el partido de los presos, la pelota salió del campo. White pidió permiso para recogerla. El soldado le dijo: Ven, acércate. Y entonces Whitehead le disparó. Aunque el alcaide de la cárcel definió el asesinato como una estupidez, las autoridades británicas lo cubrieron diciendo que Patrick White había intentado escaparse. Pero todo el que conoce a los fantasmas de la isla Spike sabe que Patrick White nunca se escapó. 2 décadas más tarde, en 1942, el ejército irlandés ya había tomado el control de la isla a los ingleses y reconvertido la prisión en fuerte. Un teniente estaba de guardia cuando vio una figura misteriosa acercarse atravesando el patio. Se asustó, apuntó y disparó. Al principio intentó mantener en secreto lo que había visto, pero los tiros que disparó se habían oído en todo el fuerte, así que confesó que había disparado a un fantasma. En 1957 se colocó una placa en honor a Patrick White en la isla Spike. En el discurso de homenaje, un antiguo líder de la Brigada del IRA describió a White como tan eterno como el mar, la perfecta descripción de un hombre llevado a la isla Spike hace un siglo y que parece destinado a no marchar jamás. La prisión de la isla Spike ahora es un monumento moderno a las muchas almas que allí sufrieron. Y a 4.000 kilómetros de distancia hay un tipo de monumento diferente. Una serie de estructuras que demuestran la fuerza de una civilización antigua, pero inmortal. Estoy hablando de las pirámides de Egipto, los primeros rascacielos de la humanidad. He visto estas maravillas de cerca y son algo totalmente espectacular. Pero nadie consigue hacer nada tan perfecto a la primera. A 22 kilómetros de la Gran Pirámide hay una maqueta más antigua que es mucho menos conocida. La pirámide torcida. Justo al suroeste de la caótica capital egipcia, El Cairo, están las abuelas de los monumentos históricos y uno de los lugares más reconocibles del mundo.
Construidas hace más de 4.500 años, estas pirámides son los símbolos por excelencia de la ingeniería antigua. Pero a menudo el éxito se basa en el fracaso, y el inhóspito cementerio que hay al sur, llamado Dashur, era donde los egipcios se equivocaban antes de acertar. Aquí se encuentra el prototipo defectuoso que hizo posible las pirámides de Giza. Los egipcios la llaman la pirámide brillante del sur, pero su forma extraña le ha dado un sobrenombre menos atractivo: la pirámide torcida. Cuando la construyeron, la pirámide torcida era la estructura más alta del mundo, tan alta como un edificio de 34 plantas, y casi 12 metros más alta que la Estatua de la Libertad. Los lados de la pirámide se alzan con mucha inclinación, pero a mitad de camino pasan a tener una inclinación menor. ¿Por qué la pirámide torcida está torcida? Es uno de los misterios más antiguos de la historia. Las únicas pistas que tenemos están en la historia de su construcción como tumba de uno de los primeros faraones egipcios. Alrededor del año 2600 a.C., Sneferu, el rey de Egipto, soñaba con descansar en el mayor monumento que el mundo había visto. Estaba buscando algo un poco más elegante que la primera pirámide que había sido completada décadas antes. La pirámide escalonada de Djoser se construyó como un pastel relleno, con plataformas de tamaño cada vez más reducido. Como era un visionario, Sneferu quería una pirámide de caras lisas. Aunque no se había construido con éxito nada así, las obras parecían ir sin problemas, al menos al principio. Pero a media altura, el plan maestro de Sneferu quedó, bueno, se torció. Según una teoría, el cambio en los ángulos se debió a que Sneferu ya tenía un pie en la tumba, y si los constructores hubieran seguido el diseño original no habrían acabado la pirámide a tiempo para su funeral. Si continuaban la obra con un ángulo más abierto, necesitarían menos piedra y menos tiempo. Pero el motivo real por el que la obra entró en crisis fue que los arquitectos del faraón descubrieron que el ángulo de los lados de la pirámide de 54 grados era demasiado abierto y podrían derrumbarse. La solución era cambiar de rumbo, alterando el ángulo hasta conseguir una inclinación más suave, de 43 grados. El consenso entre los expertos es claro: la segunda historia es verdadera. Y la prueba es la existencia de esta otra pirámide a 800 metros de distancia. Esta es la pirámide roja, también encargada por el rey Sneferu y construida poco después de la pirámide torcida. Aquí fue realmente enterrado, lo que significa que no podía estar a punto de morir si tuvieron tiempo para acabarla. El ángulo de los lados de la pirámide roja es de 43 grados, el mismo ángulo que el nivel superior de la pirámide torcida. Parece que los egipcios aprendieron de su error y construyeron esta pirámide con un ángulo más suave desde un principio. Lo que los antiguos egipcios descubrieron fue algo llamado ángulo de reposo. Es como la arena de un reloj. Cuando un material cae en un plano horizontal, se forma una pila cónica en un ángulo de entre 0 y 90 grados sin derrumbarse. La arena seca a 34 grados, pero la caliza que usaban los egipcios a 43 grados. Por eso es naturalmente más estable. Pero los problemas de la pirámide torcida iban más allá de su forma extraña. En el siglo XIX, no solo los elementos la habían erosionado, sino que los aventureros cazatesoros iban profanando el antiguo pasado de Egipto. Los ladrones de tumbas arrasaban lugares de enterramiento por dinero y vendían las momias que encontraban al mejor postor. Incluso molían algunas de las momias para hacer pinturas o medicinas. Pero a finales del siglo XIX, el arqueólogo británico William Flinders Petrie apareció en escena y lo cambió todo. Lideró un movimiento para estudiar la pirámide torcida de forma responsable y preservarla para la posteridad. Solo había un obstáculo posiblemente letal en su camino. Resultaba que a la gente de la zona les molestaba que desconocidos curiosearan las tumbas de los faraones. Él sabía que muchos arqueólogos que estudiaban las pirámides habían sido apaleados o incluso asesinados por los egipcios que creían que eran ladrones de tumbas, y no quería acabar como uno de ellos.
Como sabía que las costumbres egipcias desaconsejaban tratar con personas consideradas locas, se dice que Petrie investigaba vestido con un tutú de bailarina. También se dijo que Petrie trabajaba completamente desnudo para que la gente no le molestara. Y eso es algo que sin duda voy a probar. Todo esto puede sonar demasiado fuerte, pero seguro que era eficaz. Y nos dice mucho sobre Petrie. Invirtió su tiempo en estudiar las costumbres egipcias y usó ese conocimiento a su favor. Eso hay que respetarlo. Aunque la genialidad de Petrie era extravagante, su trabajo fue fundamental. Él fue el primer arqueólogo en realizar mediciones precisas de las pirámides, empezando las investigaciones sistemáticas en Dashur y Giza, que continúan hoy en día. Pasó más de 60 años en Egipto y Oriente Medio, y finalmente fue considerado el padre de la arqueología moderna. Como curiosidad, cuando Petrie murió en Jerusalén en 1942, a la edad de 89 años, su último deseo fue que introdujeran su cabeza en formol para conservar su cerebro para la posteridad. Pero cuando la enviaron a Londres, se perdió. Tranquilos, al final apareció. En cuanto a la pirámide torcida, tiene muchas menos visitas y vendedores de baratijas que sus compañeras más bonitas y rectas de Giza. Pero estas le deben toda su gloria a la que llegó antes. Desde lo que se conoce como la cuna de la civilización, viajamos 10.500 kilómetros hasta la cuna del rock and roll. Me refiero a Memphis, Tennessee. Mi lugar favorito para atiborrarme de barbacoa y pasear por la calle Bill. Sin embargo, quizás no sepan que Memphis también tiene una importante cartelera teatral, y el mejor lugar para comprobarlo es una butaca del famoso teatro Orpheum. Pero tengan cuidado, porque esa butaca suele estar ocupada por una aficionada muy seria. Se puede decir que murió por el teatro. Miedo escénico. Situada a orillas del río Mississippi, Memphis está repleta de historia musical. Y fue el hogar de la realeza del rock, como el rey del blues, la reina del soul y, bueno, el rey. Pero aunque la música pusiera a Memphis en el mapa, en las últimas décadas, las giras de producciones teatrales también atraen a un gran público. Y cuando estos espectáculos llegan a la ciudad, lo hacen al Teatro Orpheum, cuidadosamente restaurado y con 2.300 butacas. Originalmente llamado The Grand Opera House, cuando abrió sus puertas en 1890, le cambiaron el nombre cuando pasó a formar parte del Circuito Orpheum, una cadena de teatros de vodevil. Gracias a sus actuaciones de canto, humoristas, músicos y magos, el Orpheum se consideró el teatro más elegante fuera de la ciudad de Nueva York. Pero fue pasto de las llamas el 17 de octubre de 1923, cuando un incendio arrasó el edificio y lo convirtió en cenizas. El nuevo Orpheum se completó 5 años más tarde, cubierto de molduras bañadas en oro, lujosas alfombras y arañas de cristal. Era una llamativa exhibición de la moda de los años 20 y fue todo un éxito de público. Pero si investigamos el pasado histórico de este teatro, veremos que a menudo había alguien más que los abonados disfrutando de las actuaciones. Sí, estoy hablando de fantasmas. En 1985, cuando Anthony Quinn vino aquí con la producción de Zorba, se quejó al equipo porque sentía que alguien se rozaba con él entre bastidores. ¡Qué mal rollo! Sentir una presencia de otro mundo es un fenómeno bastante común en el Orpheum gracias a toda una hueste de fantasmas que supuestamente asaltan el teatro. Pero el que más atención busca con diferencia es el fantasma de una niña. Con sus trenzas largas, su blusa blanca y su falda oscura, se dice que parece una colegiala de otra generación. Durante décadas nadie supo quién era, hasta que una noche invocaron su espíritu y su identidad fue desvelada. Era 1977 y se estrenaba la compañía teatral de El violinista en el tejado. En varios momentos de la actuación, todos los actores del elenco vieron exactamente la misma aparición. Una niña sentada en la butaca C5.
Asustados y con razón, los actores pidieron una sesión espiritista en el Orfeum para comunicarse con el fantasma y conocer el motivo de su aparición. Entonces llegó el profesor de parapsicología, el Dr. Lee Satter. La leyenda dice que Satter llevó una ouija para ayudar a invocar al espíritu. Un repentino escalofrío recorrió el palco y las velas parpadearon, mientras los actores se preparaban para conocer la identidad de la niña que se aparecía en el Orfeum. Fue aquí donde se colocaron, justo donde se vio a la niña. La leyenda cuenta que sin prisa pero sin pausa, el puntero marcó las letras M, A, R, Y. Y después los números 1, 9, 2 y 1. El Dr. Satter investigó un poco y descubrió que una niña llamada Mary Catherine había muerto a las puertas del teatro en 1921. Vaya. Según las investigaciones del Dr. Satter, Mary iba camino del teatro con sus padres en abril de 1921. Emocionada, Mary cruzó la calle corriendo. Y un trolebús la atropelló. Se cree que murió poco después. Pero ahora Mary parece decidida a aparecer en el segundo acto en el lugar que más le gusta. Y según esta historia, algunas noches Mary está lista para subir al escenario central. En 1980, una compañía de Annie, el musical de Broadway, llegó a la ciudad. En un momento del espectáculo, la protagonista tenía que esconderse en un carro de lavandería para escapar de la malvada señora Hannigan. Pero durante una actuación, cuando Rosanne Sorrentino, la niña que interpretaba a Annie, subió al cesto, el fantasma de otra niña ya estaba allí. Rosanne cerró los ojos aterrorizada. Pero cuando los abrió, Mary había desaparecido. Los actores la ven bastante a menudo. De hecho, algunos se enfadan mucho. Jules Briner se enfadó muchísimo durante El Rey y yo en 1980, cuando la vio sentada en su butaca de siempre. Y siempre que se observa a Mary en una actuación, quienes la ven afirman que no lleva zapatos. Resulta que hay una explicación creíble de su falta de calzado apropiado. En 1921 los zapatos eran muy caros. Seguramente los llevaría otro miembro de su familia. No solamente los actores han sido testigos de esa aparición que aplaude. Parece que a Mary también le encanta comunicarse con el resto de espectadores. Una noche, un grupo de amigas asistía a una actuación musical en el Orfeum. Cuando entraron al vestíbulo, la joven fan de Broadway empezó a bailar y girar descalza ante ellas. Ahora, después de años de apariciones, Mary ha sido aceptada como un elemento divertido a la par que aterrador de este teatro histórico. Hasta la fecha, el Orfeum ha presentado más producciones itinerantes de Broadway que ningún otro teatro de Estados Unidos. Pero si vienen a ver algún espectáculo, sepan que la butaca C5 no está en venta. El Orfeum la reserva para Mary. Ahora recorremos el globo hasta el pueblo español de Tarifa. Vigilando el pueblo hay un imponente castillo que un valiente noble juró proteger. Pero para cumplir esa promesa se vio obligado a tomar una decisión abrumadora. Escogiera lo que escogiera, acabaría en un derramamiento de sangre. La cuestión era, ¿de quién? La pesadilla del caballero. El punto más meridional del continente europeo es el pueblo de Tarifa, en España. Está situado en una soleada zona de playas conocida como la Costa de la Luz. A 14 kilómetros, al otro lado del estrecho de Gibraltar, se encuentra África, y esto hace que Tarifa sea un punto estratégico para posibles invasiones. Así que no es muy sorprendente que el monumento más prominente de este pueblo sea esta imponente fortaleza. Y fue en este adarve, hace más de 700 años, donde tuvo lugar este drama de vida o muerte.
Corría el año 1294. Por sus heroicidades en la batalla, el caballero noble Alonso Pérez de Guzmán había ganado muchas encomiendas del rey Sancho IV de Castilla. La lealtad de Guzmán a su reino era incuestionable. Solo una cosa le preocupaba más: su primogénito Pedro. Como muchos hijos, Pedro quería seguir el ejemplo de su padre y ser caballero. Y como muchos padres, Guzmán hizo todo lo posible para enseñar a su hijo qué significa ser un hombre. Cuando estalló la guerra y Guzmán fue destinado al castillo de Tarifa para protegerlo de los ataques, aceptó su misión. Y aunque Pedro quiso seguir a su padre hasta Tarifa, la tradición dictaba que primero debía vivir como escudero para aprender las maneras y costumbres de un caballero. Para ese aprendizaje, Guzmán puso a Pedro en manos del príncipe Juan, el hermano del rey Sancho. Una decisión de la que pronto se arrepentiría. Con la seguridad y el futuro de su hijo supuestamente garantizados, Guzmán podía centrar su atención en su tarea: proteger Tarifa. Sus expertos soldados, la posición estratégica del castillo y el diseño defensivo moderno debían facilitarle las cosas. Según la leyenda, en 1296, Guzmán y sus hombres avistaron un ejército de soldados moros cargando contra el castillo de Tarifa. Pero lo más preocupante era quién los dirigía: el príncipe Juan. Como quería el trono de su hermano, Juan se rebeló y se alió con el enemigo. Y luego se rebajó aún más. Juan tomó a Pedro, el querido hijo de Guzmán, como prisionero. Juan sabía que un ataque convencional al castillo de Tarifa estaba condenado a fracasar, así que Pedro era su as en la manga. El príncipe pidió que Guzmán rindiera el castillo, o su hijo pagaría con su vida. ¿Optó Guzmán por salvar a su hijo y condenar a todas las personas del castillo que juró defender? ¿O rechazó ceder y presenció la muerte de su hijo? Eligiera lo que eligiera, iba a atormentarle. La respuesta de Guzmán al ultimátum del príncipe Juan lleva más de 700 años viva en la tradición española. Matadle con esta, si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo, que hijo con mi honor manchado. Entonces Guzmán lanzó su daga para que la usaran para darle muerte al joven Pedro. El caballero rezó porque su hijo estuviera a la altura y entendiera que no había mayor honra que sacrificar la vida para salvar a su reino y a sus gentes. Pedro resultó ser como Guzmán había esperado. Ningún hijo ha sido tan valiente y ningún padre ha estado más orgulloso. Pero el príncipe Juan solo sentía rabia. Horrorizado por el asesinato de Pedro, el ejército moro se retiró y abandonó al príncipe Juan. Esa atrocidad le hizo perder su confianza. La leyenda cuenta que el príncipe huyó a Marruecos y pasó al olvido. Por su inquebrantable valentía, el rey premió a Guzmán con una gran extensión de terreno de la corona. Pasó a ser conocido como Guzmán el Bueno. Y el recientemente restaurado castillo de Tarifa hoy recibe el nombre del Castillo de Guzmán el Bueno. Pasemos de Guzmán el Bueno y centremos la atención en Antonio el Grande, un santo cuya historia se celebra en la isla de Cerdeña. Cada enero allí celebran un festival que es como una mezcla.
En parte es una fiesta cristiana y en parte una fiesta pagana. Este evento incluye látigos, fuego y disfraces peludos cubiertos de cencerros. Y como diría un sacerdote, que suenen las campanas, hermanos. Esa imitación ha sido horrible, lo siento. Cencerros del infierno. A 350 kilómetros al oeste de Roma se encuentra la isla de Cerdeña. Aunque legalmente forma parte de Italia, Cerdeña tiene su propio idioma, cultura e historia. Y el día del año en que eso es más evidente es el 17 de enero. Cuando el tranquilo pueblo de Mamollada, de 2.500 habitantes, renace con fuerza en un antiguo ritual dominado por los monstruos y el fuego. Los monstruos son una especie de híbrido entre humano y animal, llamados mamutones. Los hombres disfrazados de mamutones llevan disfraces que consisten en máscaras de madera oscura y pieles de oveja, adornados con unos 35 kilos de cencerros. Es un disfraz que se lleva desde hace más de 2000 años, pero el significado que hay detrás de los amenazadores disfraces parece haber cambiado durante el tiempo. Sergio Mercurio, que ha participado en la fiesta desde los 6 años, cree saber el significado de los cencerros. Y es algo bastante oscuro. Muchos dicen que los cencerros son para ahuyentar a los espíritus. Existe esa teoría, pero son solo teorías. Los mamutones no son los únicos que analizaremos. También están estos personajes llamados isoadores. Su tarea es conducir a los mamutones por el pueblo mientras intentan atrapar a las mujeres que los miran con unas cuerdas en nombre de la fertilidad y la buena suerte. Veréis que aquí hay de todo. El origen y el simbolismo de esta tradición ha sido motivo de debate. Algunos historiadores creen que los mamutones representan las fuerzas destructivas del invierno y que los isoadores son las fuerzas del bien, que los conducen fuera del pueblo en una especie de exorcismo pagano. Pero aunque reciben mucha atención, los mamutones y los isoadores se ven obligados a compartir su fiesta con una figura cristiana que también se celebra ese día: San Antonio Abad, es decir, Antonio el Grande, que falleció el 17 de enero del año 356. Una antigua leyenda mediterránea cuenta que San Antonio salvó a los hombres de la ira del invierno mediante un robo al demonio. Antes de alcanzar la santidad, Antonio era un monje solitario que vivía en Egipto. Su fe sin par le convirtió en un candidato ideal para entrar por las puertas del cielo, pero los habitantes de Mamollada le recuerdan más por su breve viaje al infierno. Según la leyenda, hubo un tiempo en el que todo el fuego estaba en el infierno. Un gélido día de invierno, enfadado al ver el sufrimiento de los pastores ateridos de frío, Antonio se aventuró en el hogar de Satán para llevar el fuego a la humanidad. Una vez cogió el fuego, Antonio lo apartó del alcance del demonio. Volvió a la superficie e, irónicamente, utilizó el fuego infernal que iba a atormentar a las almas perdidas para repartir luz y calidez a toda la humanidad. Hay quien cree que la Iglesia empezó a celebrar esta colorida leyenda el mismo día de la danza de los mamutones e isoadores, para cristianizar y controlar una antigua ceremonia pagana. Pero esta fiesta demuestra que las costumbres paganas no solo han logrado sobrevivir, sino que se recuerdan cada 17 de enero en Cerdeña. Desde una cámara de torturas en España a una cárcel encantada en Irlanda, hay lugares en todo el mundo donde se han vertido sangre, sudor y lágrimas. Pero las leyendas de quienes sufrieron allí vivirán para siempre. Soy Josh Gates. Viajad con espíritu aventurero. Os veo próximamente en lugares legendarios.